¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente al curso anual de gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva del año 2023. Bueno, el día de hoy es la última clase del curso. Bueno, y antes de iniciar con la presentación del doctor Lotayf, bueno, quiero aprovechar el momento para agradecerles bueno, tanto a los disertantes que participaron en nuestro curso. Agradezco sinceramente a cada uno de ellos por su dedicación y experiencia compartida. Cada una de sus presentaciones fueron y son una fuente invaluable de conocimiento para nosotros. Aprovecharles también para decir que todas las clases están subidas en el canal de YouTube de la residencia. Bueno, agradecerles también a cada uno de los participantes que estuvieron tanto de manera virtual como presencial, porque bueno, la presentación activa de cada uno con sus preguntas, con todo lo que bueno, nos van aportando es algo fundamental. Y agradecerles también a la residencia, al doctor Patrón Costas, bueno, con sus aportes invaluables en cada una de las presentaciones, a la doctora Erika, también que sin ellos bueno, no es posible este curso. Y bueno, también a mis compañeros residentes, Eugenia, Melina, Mariana, Fernando. Bueno, el trabajo detrás de escena, la verdad que fue muy importante y bueno, yo sé que cada año va a ir mejorando el curso gracias al aporte de ustedes. Así que bueno, pasamos a la clase de hoy. En el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Lutayf, Ranier Juan José, que él es médico especialista en clínica médica, ex jefe del servicio y programa de clínica médica del Hospital San Bernardo de Salta. Y bueno, en el día de hoy nos va a presentar una clase titulada Medicina basada en la evidencia y la persona. Doctor. Sí. Usted, No tenemos. no importa quién va a ir pasando. Ahí está el punto. ¿Está? Ustedes van a ir pasando. Sí, sí, no, por Bueno, muy buenos días. Realmente un agradecimiento muy grande para Gustavo, que es quien organizó esto. Y en un primer momento me pidió que cierre este curso con el objeto de poder darle unas charlas dentro del curso de gastroenterología. Pero cuando pensaba, ¿qué hago yo, especialista en clínica médica, de venir a darle una charla de gastroenterología, sabiendo que los residentes, los médicos de planta, y ni qué hablar del jefe, tienen todos estos temas de gastroenterología absolutamente sabidos? Entonces le dije a Gustavo, voy a cambiar el temario. ¿Y por qué lo cambio? Porque lo que les voy a presentar es algo que uno viene insistiendo e insistiendo. Esto que se hizo este año, la Jornada Salteña de Medicina Interna, en la cual vino también el doctor Hugo Catalano, que es el jefe de clínica del Hospital Alemán de Buenos Aires, también les di la charla esta. Y el motivo es lo siguiente. Uno ve que en cualquier centro médico todos los avances de la tecnología son brutales, cada día más. Y estamos imbuidos y permanentemente estimulados con todo lo que son la tecnología de avance. Pero muchas veces nos encontramos en donde lo que corresponde a la parte humana, lo que corresponde a la relación médico-paciente, evidentemente no va al mismo tiempo que lo que va la tecnología, va a uno. Yo les diría que si uno compara
de hace muchos años atrás, la relación médico-paciente era algo absolutamente personalizado. Hoy en día es absolutamente muchas veces despersonalizado. Entonces, por eso quería terminar el curso de gastroenterología dándoles un tema y unas reflexiones que hacen no solo la gastroenterología, sino a la medicina en general. La flechita derecha. No tiene que apuntar para acá. Acá. Estarán pasando. Ahí. Ahí intento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la racionalidad en medicina interna. Me refiero a medicina interna como clínico, pero va para todo en general. Quizás en especial para medicina interna. ¿Qué es la racionalidad en medicina interna? La capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. El objetivo o finalidad princes en nuestra profesión es el paciente, evidentemente. Ustedes, y les pongo acá en el Hospital San Bernardo, y ustedes lo viven, que se une acá las distintas culturas de que vienen a pedir ayuda. Está aquellos que son los collas verdaderos, sean autóctonos propios nuestros o sean prestados del país vecino. Están todas las comunidades indígenas en la zona norte de la provincia sobre todo. Está el gaucho clásico. ¿Y por qué no? Porque hay muchas veces gente de que tiene otra posición social y que también acuden al Hospital San Bernardo. Y absolutamente todos ellos tienen un mismo pedido, que es la salud de cada uno de ellos. Un médico modesto al que se sigue con fe es mucho más útil que un gran profesor al que se discute. Y eso es cierto. Eso es algo que uno lo ve permanentemente, en donde cuando hay una relación médico-paciente excelente, y muchas veces eso lo van a ver en el interior, aquellos que les toque ir o rotar, estar en el interior, van a ver el respeto reverencial que muchos pacientes muy modestos y humildes tienen por su médico. Y si nos apartamos un poco, ojo, todo lo que es el concepto de la curandería y del chamán. Cuando van los pacientes a ver a un curandero, a un chamán, muchas veces se curan cuando son problemas de índole, sobre todo psicológicos, psiquiátricos, los pacientes salen cambiados. ¿Por qué? Porque esa persona supo llegar a la persona. Y es cierto lo que dice, es más útil que un gran profesor al que se discute. Ojo, podemos saber muchísimo, podemos tener muchísimos conocimientos, pero terminamos de ver al paciente o mientras lo vemos, no tenemos feeling y no llegamos. Y es cuando el paciente va a consultar y dice, doctor, vengo a verlo porque, bueno, el otro doctor muy bueno, pero no me explicó las cosas, por ejemplo. Todo esto que les digo, cuando estén en el consultorio se van a dar cuenta lo importante que es. El título es Medicina basada en evidencia y medicina basada en la persona. La medicina basada en la evidencia es donde el inspector Clouseau
en la Pantera Rosa, evidentemente está buscando y busca la verdad, busca la evidencia de la investigación que él está haciendo. Es decir, él debe llegar a demostrar la evidencia de lo que ha sucedido. ¿Cuándo empezó todo esto? Sobre todo, una de las personas que más se ha referido a la medicina basada en la evidencia, que es una nueva forma de enseñar la práctica de la medicina, es Gordon, que estaba en Ontario, allí empezó esto, y donde dice, emerge un nuevo paradigma para la práctica de la medicina. Señores, la medicina se tiene que basar en la evidencia, es decir, demostrar fehacientemente lo que estamos hablando, diciendo de la patología del paciente. Salieron muchos artículos publicados en donde se dice no es suficiente la intuición. Yo creo que este paciente debe tener una salmonela, creo, es una intuición. Demostremos lo que dice la medicina basada en la evidencia. Experiencia clínica no sistematizada y una probable patofisiología. No me digan cuál es lo que yo creo. Demuéstrenme científicamente por qué la salmonela puede llegar a producir una perforación intestinal. Demuéstrenme la verdadera patofisiología. Es fundamental, en este artículo del Gamma, la búsqueda eficiente en la literatura médica de guías preestablecidas basadas en datos científicos. Eso de las famosas guías, y que están tan de moda muchas veces y discutidas otras, es lo que les está demostrando que en base a todo esto que hemos estudiado e investigado, vamos a determinar científicamente qué es lo que debemos hacer, por ejemplo, para el tratamiento de un paciente con una infección intestinal, con una salmonela. Otros de los que escribieron muchísimo sobre este tema son en distintas revistas, Isaac y Fitzgerald, y les voy a mostrar, así como hablamos de medicina basada en la evidencia y medicina basada en la persona, escribieron las 7 alternativas en que se puede basar la medicina. Es decir, ¿qué tipo de medicina podemos tener? Por ejemplo, medicina basada en la eminencia, el cabello blanco. Aquella persona, aquel profesor que viene, se planta en un aula, da en una charla, uno le tiene un respeto total y él dice lo que él quiere decir y chito, no decimos ni una palabra. En la medicina basada en la evidencia del cabello blanco. ¿Qué otro tipo de medicina? Basada en la vehemencia, en el tono de voz. Está aquel que viene y que uno le tiene que pedir que por favor levante el tono de voz por la humildad con que habla. En cambio está aquel otro donde viene, da una charla magistral con un tono de voz altísimo y uno se queda callado y acepta porque es basada en el tono de voz del profesor que está hablando. Medicina basada en la elocuencia del traje de Armani y la lengua que tiene. Es decir, cuando el profesor viene, habla, no de remera como puede estar uno, sino con un traje impecable y uno tampoco dice nada porque estamos basados en la elocuencia que tiene ese profesor. Medicina basada en la providencia, el Todopoderoso. Dios, el Dios que quieran, el que sea, es el que ha decidido qué es lo que tiene que hacerse y qué le va a pasar al paciente. No depende de nosotros los humanos, sino depende de la providencia divina. Es basada en la providencia del Todopoderoso.
Medicina basada en la indolencia, en la dejadez, en la apatía. Y muchas veces se lo ve lamentablemente. Cuando uno va y tiene a su cargo pacientes, y muchas veces no se le da la trascendencia y la importancia que tiene en tratarlo y preocuparse con todo ahínco de ese paciente, sino es en la dejadez y en la apatía. Ojo con eso. Medicina basada en los nervios, la fobia al litigio. Y díganme si no lo hacen y si no lo tienen, y cuando están en la guardia, el paciente tuvo una mínima caída, todos los signos vitales y neurológicos perfectos, debemos hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque si ese paciente tan simple y sencillo se presenta luego con un hematoma subdural, evidentemente vamos a una mala praxis que está tan de moda en estos momentos. En Salta, ustedes no se imaginan, la cantidad de casos de mala praxis que se presentan, se denuncian, pero la mayoría terminan en absolución. La mayoría. ¿Por qué? Porque la industria de los juicios. A ver si le podemos sacar al médico o a la institución, si le podemos sacar algo de dinero. No lo crean, que la mayoría lo hace porque le duele que al familiar se ha muerto, le ha pasado algo. Mira, la mayoría es por sacar dinero, no por otro motivo. Y la medicina basada en la suficiencia quizá es uno de los peores. Yo digo que esto debe ser así y a otra cosa, porque lo digo yo soy suficiente, no escucho lo que pueda decir otro colega, no me interesa y yo decido lo que voy a hacer. Les aseguro que esta medicina basada en la suficiencia, la vida le enseña cachetadas la humildad que hay que tener en medicina y cómo escuchar hasta el residente que es residente de primer año y de su opinión, porque muchas veces también es una ayuda. Ojo con medicina basada en la suficiencia. Hay muchas alternativas para el médico ante la falta de evidencia. Esto es lo que hace a la medicina un arte, así como una ciencia. Es decir, cuando yo no he tenido una evidencia cierta de lo que está sucediendo, puedo recurrir a cualquiera de estas otras medicinas que hemos ido charlando. Pero cuando nosotros tenemos una evidencia sobre una determinada patología del paciente, la podemos saber a la perfección, pero sin embargo podemos fallar tremendamente si no tenemos la medicina basada en la evidencia, la medicina basada en que lo que es evidente lo estamos aplicando a un ser humano. No lo estamos aplicando a una cosa, sino lo estamos aplicando a un ser humano. Y ahí es donde desde hace muchos años viene todo lo que se habla de la medicina, el regreso del humanismo. Gregorio Marañón, un español que es uno de los colegas que más se dedicó hace muchos años al tema este. Y es donde ya se empieza a introducir algunos ítems como lo que es sobre el paciente en distintas situaciones, que a ese paciente le vamos a aplicar la evidencia. Ahora bien, la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la persona es el choque de dos galaxias. No, en absoluto. Por el contrario, es la unión de estas dos medicinas, la científica y la humanista, que se deben unir para llegar a un buen puerto. Nunca, por más que tengan conocimientos totales, ustedes van a poder llegar a tener un buen resultado con el paciente si no aplican el humanismo médico. Por eso es lo que decimos, que si queremos tener que realmente haya una mejoría del paciente, debemos tener, primero, con relación al paciente, cuáles son las expectativas que él tiene. El paciente necesita que se le hable y se le diga qué va a pasar con su enfermedad.
Hay que tener la mejor evidencia clínica, medicina basada en la evidencia, y hay que tener la expertise en el individuo, en la parte clínica sobre el paciente. Son los tres pilares para conseguir la mejoría del paciente. Es decir, medicina basada en la evidencia, basada en la persona y el paciente propiamente dicho. La medicina basada en la evidencia es un intento de acercar la ciencia al arte de la práctica clínica. Y ahí están los dos extremos que les decía. Tenemos el tomógrafo absolutamente de trascendencia y de importancia en los diagnósticos de los pacientes, pero tenemos también, y recordamos estas clásicas figuras, dibujos, pinturas, en donde está lo principal el paciente y todos los colegas tratando de ver qué es lo que le pasa al paciente. Acá no tenían tomógrafos. Hasta cuando yo recién me volvía a Salta, recién estaba saliendo el primer tomógrafo en la fundación. Esto hace 40 años más o menos. Y hasta ese momento nos teníamos que abacar con la radiografía, con alguna ecografía, la tomografía lineal que se llamaba, y que había que poner todo, la ciencia y la conciencia para poder sacar adelante a los pacientes. Y estábamos en un centro de excelencia médica europea, de excelencia médica. Bueno, ahí ha ido cambiando porque ahora, con todos los avances de la gastroenterología, lo mismo, realmente es mucho más simple y sencillo tener las evidencias científicas. No sé si ustedes se acuerdan y han visto Pachadas, la película, en donde el actor tiene realmente un papel extraordinario demostrando la ciencia humanista, en donde el actor tiene en cuenta el humanismo, H, la humildad, H, el humor y la honradez, las 4 H's que se ven y se pueden demostrar en esa película. La relación médico-paciente basada fundamentalmente en 3 elementos. Conocimiento científico con la medicina basada en la evidencia, el método científico. No es un método que a uno se le ocurra, sino ya está protocolizado y está establecido todo. Las destrezas, y eso viene fenomenal para ustedes, que pueden estar en contacto con pacientes que tienen abscesos hepáticos, abscesos fecales, etcétera, etcétera, y tienen que demostrar en las áreas intervencionistas la destreza. Y las virtudes, la empatía, el médico como remedio, el hombre en toda su dimensión humanista. Ustedes, si tienen un paciente que lo llevan a quirófano, el pobre paciente está con una tela que ni los ve a ustedes. Ustedes tienen una expertise tremenda en hacer intervencionismo percutáneo. Van, lo hacen y se van. No es lo mismo que si ustedes van, llegan, hablan con el paciente, ven qué le pasa, interactúan con él, y muchas veces los resultados son distintos. Recordemos las 4 H que hemos visto recién del buen médico. Los conocimientos científicos es toda una pirámide en donde van desde los estudios originales, revisiones sistemáticas, etcétera, hasta llegar a los sistemas que ayuden a toma de decisiones. Todo eso es la medicina basada en la evidencia, que muchas veces es un rompecabezas que se llega a construir y hacer basado en el método científico. Pero a todos nos pasa y a todos nos sucede que los conocimientos científicos no son absolutos, no son perennes, en medicina se va cambiando día a día, no son falibles, y ahí tienen el resultado.
díganme si no les ha pasado a alguno de ustedes, en donde han hecho lo imposible, me basé en la guía, me basé en todo lo científico, pero resulta de que los conocimientos no son falibles y el paciente, el médico residente puede tener un mal trago. En las destrezas, esas destrezas pueden ser innatas. Hay colegas que nacen para ser cirujanos, hay otros colegas que nacen para ser clínicos. Eso es algo innato muchas veces. Otras ya la van adquiriendo, como lo hacen ustedes los residentes, a través de lo que están cursando la residencia de gastroenterología. Las virtudes humanistas, la empatía, el médico como remedio y el hombre en toda su dimensión. Ahí está lo de Pachada, ahí está lo que les decía. El valor que tienen muchas veces el curandero y los chamanes, por algo, va gente y hace cola a la gente mientras el médico está esperando recibir un paciente y una mísera orden para atenderlo. Hay médicos curanderos que se llenan y no reciben ninguna orden de IPS, ni de PAMI, ni de nada. Llegan al paciente, llegan al ser humano, al hombre, en toda su dimensión. Gregorio Marañón, que ya se lo cité anteriormente, decía que el profesor sabe y enseña, no se discute. Pero el maestro sabe, enseña y ama. Yo puedo ser un tremendo jefe de servicio de todo lo que les enseño, les organizo, toda la parte administrativa de un servicio perfecto. Pero ojo que puedo no estar llegando a todo el equipo que forma ese servicio. El maestro sabe, enseña y ama. Y sabe que el amor está por encima del saber y que solo se aprende de verdad lo que se enseña con amor. Más vale que eso es así. Y eso es una realidad que la debemos tener en cuenta. La relación médico-paciente, deliberar sobre lo bueno y lo malo para el paciente y elegir en consecuencia. Ahí es donde les decía, no sean suficientes, no crean que se la saben todo. Cuando se es muy suficiente en medicina, después hay que lamentar no haber escuchado al otro colega. Hombre sabio, hombre prudente. Y dígame que no es así. Cuando el paciente, la persona, es una persona muy formada, sabe mucho, cada vez es más prudente, porque sabe que puede meter la pata sin ningún problema. La medicina, la clínica, es producto de la sabiduría más que del mero conocimiento e información, pero se complementan con la relación médico-paciente. La sabiduría profesional ha de consistir en usar y defender la medicina basada en la evidencia como una utilísima herramienta para orientar su juicio clínico, pero aplicarlo en un caso individual, personal, ni más ni menos. Todo lo que yo sé, todo el Harrison de clínica que tengo metido en el cerebro, no me sirve de nada si no lo aplico a la persona. No voy a tener éxito en el tratamiento de esa persona. La utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible es la medicina basada en la evidencia. Todos los papers, todas las revistas. Aquí me estoy acordando de lo que yo les decía. Cuando yo me formaba, no teníamos en esos momentos las computadoras. No teníamos la posibilidad que era apretar un botón y tener toda la literatura de lo que se nos ocurre. Teníamos que ser un centro de excelencia, teníamos una biblioteca brutal, que era con las revistas que a ustedes se les ocurrieran. Teníamos que ir a la biblioteca que cerraba a las 6 de la tarde, sacábamos fotocopias y nos llevábamos a casa para estudiar. Cuando yo me volví,
3 o 4 de esos cilindros que vinieron llenos de la literatura de la revista. Hoy en día, por supuesto, enciendo la computadora y puedo tener acceso a lo que se me ocurre, en buena hora. Pero esa medicina basada en la evidencia para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales, medicina basada en la persona. El tratamiento de una enfermedad puede ser enteramente impersonal. El cuidado de un paciente debe ser completamente personal. Fíjense cómo con pequeñísimas palabras se hace la diferencia. Tratamiento de una enfermedad científico, cuidado de un paciente es en lo personal, es el cuidado del paciente. En conclusión, la medicina basada en la evidencia es lo científico, es lo genérico, las guías, es lo colectivo, es lo que se aplica a todos los pacientes en general. Es el cientificismo y es la tiranía de la teoría. La guía del tratamiento de la neumonía adquirida de la comunidad, la guía del tratamiento de las varices esofágicos dicen tal, tal y tal cosa, y de una forma tirana yo debo aceptar y cumplir con eso. La medicina basada en la persona es lo individual, es este paciente al que yo estoy tratando con sus varices esofágicas, es lo único, es él y su circunstancia del paciente, es lo personal. Es decir, hay mucho de empírico si yo quiero basarme únicamente en la medicina basada en la persona, y es la tiranía médica, es decir, la interrelación médico-paciente. Esto que lo puse acá, no lo puse profeso de gastroenterología, pero ya van a ver después un paciente en donde el pobre viejito está tirado en la cama, con todos los sueros, con todo, y aquí está lo que influye en todas estas otras personas muy trafiadas. Hablan de 2.000 euros, hablan de 500 la pensión, hablan de todo lo que hace la economía, y el pobre viejo está flipado, está tirado, que no sabe qué le pasa de su vida. En la relación médico-paciente influye todos estos factores. Introducción de factores económicos, tecnología y especialización que hacen muchas veces una atomización, cambios en los usuarios y la sociedad. Miren, cuando años 90 y tanto aquí en el Hospital San Bernardo, vino cambio de gobierno, cambio de ministerios, y se dijo, el paciente ya no lo llamamos paciente, lo llamamos cliente. ¿Por qué? Porque el hospital se transforma en una empresa con fines también de lucro, de ganancia. Ya no se llaman departamentos clínicos, departamentos quirúrgicos, se llaman programas, porque tiene que estar no solamente la parte médica, sino toda la parte administrativa. Es decir, hubo un cambio de paradigmas entre los años 95, 96 para atrás y en adelante. Judicialización de la medicina, que ya le hemos hablado, expectativas y exigencias, informaciones que se le debe dar al paciente, y ojo que muchas veces hay una despersonalización, hay una deshumanización, una desconfianza del pobre paciente que lleva a la frustración, al desencanto y a la insatisfacción. Los modelos de la medicina son intensos, el biomédico y la medicina basada en la persona. Ahí les habla de todo lo que es la tecnologización, que bienvenida sea, pero ojo que tiene su límite de aplicación en el paciente. Ojo que lo biomédico puede llevar a la fragmentación del hombre.
con el colega que yo le citaba, con el doctor Catalano, siempre nos reímos porque hablamos de la señora de la bolsa. Ustedes están en el consultorio, abren la puerta para recibir el paciente y ven que viene una señora con una bolsa, así de grandota. ¿Qué es lo que trae? Todos los estudios que le han hecho a la paciente y estudios hechos por una fragmentación, la vio el neurólogo, la vio el psiquiatra, la vio el gastroenterólogo, la vio el clínico, la vieron fragmentadamente muchos especialistas. Y la paciente va a consultarlo porque ella no se siente bien y no está bien. Ojo con eso, porque muchas veces el producto de la señora de la bolsa es culpa de los mismos médicos. Mire, doctor, tengo una molestia, un dolor que me pase, que lo tengo, sácate, endoscopía no es nada, hasta luego, señora. No es el caso de ustedes, por supuesto. Hasta luego, no tiene nada. Va al cardiólogo, electrocardiograma, ergometría, cardiograma, señora, está perfecto, hasta luego. Y así va a pasar, hasta que alguno se digna charlar y hablar con la persona y llega a demostrar que lo que sentía la persona es exclusivamente situaciones de angustia, situaciones en donde la paciente se quería desembuchar y no tenía el tiempo, no le daban el tiempo suficiente. Esto sí viene para los gastroenterólogos, en donde dice, le vamos a meter un tubo por el recto y se lo sacaremos por las fosas nasales, como está, para ver cómo está esa rodilla. Y dice, no, por Dios, tampoco hay que sufrir sin necesidad. Hay que venir en ayuda, muchas gracias. Es decir, donde hay muchas situaciones y muchas veces en donde el paciente está en babia, no tiene idea qué es lo que le van a hacer, porque lo llevan, le hacen el estudio sin explicar qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. No hago ninguna alusión al servicio de gastroenterología del Hospital San Bernardo. La medicina basada en la persona, únicamente les digo el concepto de la medicina antropológica, que es medicina de la persona, es la suma de la medicina científico-natural con la concepción somato-psico-sociocultural del hombre. Para decir que una persona es sana o está sana, no es solamente que no tiene fiebre, normotenso, etcétera, sino que es la suma de la medicina científica más la concepción somato-psico-sociocultural del ser humano. Pasamos esto. Acá les traigo esto que si ustedes salen ahora y van a la guardia, lo están viendo esto, no tienen que irse a lugares extraños. Un modelo, la medicina antropológica, que sin excluir la biomedicina, todos los colegas especialistas están, el cirujano, el neurólogo, todos están ahí para ayudarlo al paciente. La medicina antropológica la amplía y complementa la biomedicina, incluyendo la subjetividad, la historicidad y sociabilidad de la persona. Vayan y vean si tienen o no en algún momento un witchy. Vayan y vean si tienen o no un paciente que vive en las montañas, metido en Cachi, metido en alguno de esos lados, están en Esperanza. Entonces, no crean que cada uno de esos son iguales. Cada uno tiene su subjetividad, su historicidad, y necesita que eso, el colega especialista que está de guardia, lo tenga bien. La medicina de la persona es una medicina integral, holística de todo el ser humano y humanista. La medicina antropológica, que va dentro de la rama de la antropología médica. La medicina de la persona es una medicina integral, holística, antropológica, es una medicina personalizada. La medicina de la persona es
Concepción del paciente. Les juro que al principio me chocaba cuando se hablaba del cliente como persona con toda su subjetividad. Hay que recuperar el significado del paciente. ¿Y cuántas veces el enfermo es paciente esperando horas que pueda ser atendido, muchas veces en un sistema de salud como nuestro, cuyo concepto ha sufrido una mutación política? Ojalá cualquier centro de salud, hasta el más eminente, ojalá exclusivamente viera al ser humano y no se le diera la política. Y en todos lados, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, cuando se hacen grandes cosas, está metida la política. Díganme, vayan a embarcación, vayan a algunos lugares del interior donde hay hospitales fantásticos que leen. ¿Por qué? Porque eso es inaudito. Eso hay una cintita donde van las autoridades, cortan la cintita y tiene trascendencia y votos políticos. Pero vayan a ver si está funcionando. ¿Por qué? Porque no tienen recursos humanos. Muchos de esos hospitales, acá, en Buenos Aires, en Capital, más en las provincias, están cerrados porque no hay recursos humanos. Ojo entonces cuando se meta la política. Pasando de paciente a cliente y usuario, y antes votante, como les acabo de decir. La medicina de la persona es la ubicación del paciente en su entorno socio-psicocultural, sus costumbres. Además de ser biológico, es una persona con sentimientos, necesidades y proyectos. Atención a la condición situacional y atencional del paciente. Quizás que cuando uno habla de todo lo que es la medicina basada en la persona, le gustaría siempre ver fotos como esta, en donde la paciente enferma en silla de ruedas tiene cara, por lo menos de sonrisa, frente a un colega que también tiene una cara que hace que el paciente le tenga confianza. La medicina del hombre o de la persona implica la atención integral del ser humano. Pasa del órgano, hígado, enfermo a la persona enferma. Vale decir, al enfermo humanizado en su perspectiva nosológica y económica. Tremenda la foto esta, en una habitación donde está la paciente, el ser humano solo, con un problema, por ejemplo, del pulmón derivado del cigarrillo, etcétera, etcétera. El hombre enfermo no es espectador pasivo ni testimonio del proceso, es protagonista del mismo. Todo lo que se refiere al tema tan discutido, y que yo no tengo ninguna duda, y cuando estuve en el colegio, siempre la posición del colegio en relación al embrión humano fue basándose en la medicina, en la bioética, en donde había una defensa irrestricta de la defensa de las dos vidas. Cada uno tiene su forma de pensar absolutamente respetada por su pueblo. El concepto de bioética se ocupa del cuidado y afirmación de la vida, atendiendo los dilemas suscitados por el desarrollo tecnocientífico en el marco de la ciencia, los valores y los principios morales. No olvidarse de esa frase. En la investigación sobre determinantes macrosociales de salud y sus perturbaciones, en la práctica médica diaria, la reflexión bioética debe ser un componente trascendental. Esto, que era una de las frases de Juan Pablo II, nos lleva a que debemos tener en cuenta a la persona, al ser humano,
en el campo de la medicina, sea la rama de la medicina que estemos. Bien, ya hemos visto esto. Ahora, cuando fue la asunción del actual presidente, no sé si ustedes vieron en la ceremonia, cuando a la tarde en la Catedral de Buenos Aires se hizo una misa intercredo, que me pareció realmente muy útil. Y cuando uno escuchaba la exposición de quienes hablaban, había algunos de ellos totalmente de otra religión, que uno se les sacaba el sombrero lo que hablaban en esos momentos con respecto a la asunción del nuevo presidente. Quiero decir con eso que en medicina tampoco hay un credo, cada uno puede tener un credo, pero en medicina hay conceptos que son totalmente amplios y globales de todas las religiones. Vamos al Dalai Lama. Nuestro principal propósito en la vida es ayudar a otros. Pero si no puedes ayudarlos, al menos no les hagas daño. Ojo que dentro de lo que es la medicina, ustedes habrán sentido hablar, medicina cuaternaria, etcétera, que está tan de moda, es donde, ojo, no hagamos tal o cual cosa, porque podemos producirle daño al paciente, en vez de llegar a ayudarnos a nosotros. Una religión. El judaísmo. El médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpo, buscando exactamente lo mismo, y es judío. Musulmán con Alá, se cuenta que Abraham dijo: oh Señor, ¿a quién pertenece la enfermedad? Y contestó Dios, Alá, a mí. Dijo Abraham: ¿a quién pertenece el remedio? Dijo el Señor, a mí. Dijo Abraham: ¿y cuál es el papel del médico? Contestó el Señor: es quien aplica el remedio. Los mismos conceptos que hemos desarrollado y los que hemos traído, los mismos en todas las religiones. Si ser médico es entregar la vida a la misión elegida, si ser médico es no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la lección de cada día. Si ser médico es hacer de la ambición nobleza, del interés generosidad, del tiempo destiempo y de la ciencia servicio al hombre que es el Hijo de Dios, si ser médico es amor, infinito amor a nuestros semejantes, entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor sea goce, la enfermedad salud y la muerte vida. Muchísimas gracias. Quizás en las otras charlas, cuando terminaban los colegas, hacían las preguntas sobre cómo tratar tal o cual cosa o diagnosticar. Estos temas no se dan mucho para hacer las preguntas científicas, pero sí les puedo asegurar que todo lo que les he brindado y se lo he preparado para esta charla y la anterior que di, fue basada en experiencia de casi 40, 45 años de médico. Todo eso se lo ve, ustedes recién están empezando. Hay algunos colegas que ya tienen su hermano también, y bueno, también pueden hablar, no me refiero a ninguno en especial, pero vaya esto sobre todo para ustedes que recién están empezando. Y ahí, en una de las últimas diapositivas, les ponía, ¿no?, del estar estudiando permanentemente. Es decir, si yo pensara de que con todo lo que he pasado del servicio de clínica, años de años, yo ya estoy top, no necesito más, a cachetada me va a seguir enseñando la vida día a día. A los residentes de clínica, cuando estábamos haciendo revistas de sala,
siempre les decía, todos los días se aprende en el hospital, porque todos los días había pacientes con sus peculiaridades y nos seguían enseñando. No crean que yo me fui del hospital porque dije, estoy harto, estoy podrido. Podría estar harto y podrido de toda la parte administrativa, los problemas gremiales, etc. Pero me fui por lo que era la ley no sé cuánto, que dice que a los 65 años ya no me interesa. Yo por mí seguí en el hospital. Y ojo, que las leyes esas son de hace muchísimos años, en donde 65 años era una edad en donde uno ya decía, ya está haciendo el seguro de pie. Gracias a Dios, hoy en día, con la edad va pasando, uno tiene mucha más experiencia. Si tiene salud, es cuando más se lo puede brindar a la gente. Esto ya no se pudo. Pude ganarle 2 años nomás con trámite que fui dilatando. Yo porque seguí en el hospital. Es el mejor lugar para aprender. Es el mejor lugar para aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que esto nos viene muy bien y que alguien como usted, con toda su experiencia y con tantos años, nos venga a refrescar toda esta cosa, la verdad que le agradecemos mucho, doctor. Muy bien. Y también, como último, me había olvidado de alguien en la presentación, me gustaría agradecerle al doctor Lucas Patrón Costa, que también él participó en gran medida en todo el desarrollo de este curso. Así que bueno, también un aplauso para Lucas. Buenos días a todos. Yo quisiera poder tener algunas palabras. Después de una magistral clase, decir algo sería hasta una falta de respeto. Pero volver a lo que muchas veces decimos, la medicina es arte y ciencia. Ustedes, chicos, se lo acaba de decir el doctor claramente, tienen que estudiar, tienen que hacer todo lo posible para poder ayudar a los pacientes. Indudablemente, esa ciencia, si no viene acompañada de arte, se va a perder en gran medida. Y ese arte es parte de la humanidad, de lo que hablaba el doctor Lutaif recién. Y por eso quería rescatar lo importante de la humanidad que hay que tener frente al paciente. En segundo lugar, hablar de humanidad y equipo. En la vida solo no se hace nada. Si no hay grupo, equipo, un sistema que trabaje cooperativamente, esto no funcionaría. Y traigo esto a colación especialmente porque este curso tiene más de 15 o 20 años. Y la residencia de gastroenterología también tiene más de 20 años. Y quisiera hacer un especial reconocimiento quizás a los dos extremos de esto. Y ya voy a contar alguna anécdota. Inicialmente la residencia y el curso empezó de la mano de clínica médica y por eso quiero agradecer muy especialmente al doctor Juan José Lutaif, que fue quien nos ayudara a iniciar este camino de transmisión de conocimientos y demás. También hacer un reconocimiento a todos ustedes en particular, los que vienen, acompañan, todos aquellos que se formaron en la residencia de gastroenterología, que fueron parte también de clínica médica. Acuérdense que un año se lo dedican
enteramente a ello. Hacer un reconocimiento a nuestra instructora actual, la doctora Erika Valdivieso, quien posibilitara, entre otras cosas, lograr que la residencia de gastroenterología sea un centro formador perteneciente a la Federación Argentina de Gastroenterología. Quizás los dos extremos de estos 20 años de trabajo donde cada uno hizo un aporte importante. Ustedes vinieron a cada una de las clases, es un granito de arena que va permitiendo el crecimiento, el avance de todo esto. Por eso no quería dejar de agradecer al gran responsable, quizás el culpable, de que la residencia de gastroenterología sea hoy una realidad, al doctor Lutay Franea. Muchísimas gracias. Algún día nos llamaron del Gran Bur y nos dijeron que la residencia de gastroenterología daba comienzo ese día. No entendíamos nada. Lo único que tuvimos que hacer es firmar un papel donde nos obligaban a reconocer que no recibiríamos ningún tipo de remuneración alguna. O sea que eso lo hizo absolutamente de forma ad honorem. Sí, yo en ese momento era un poco joven, bastante menos años que lo que tengo ahora. Hace más de 25 años comenzó este camino y hoy día tiene sus frutos. Y atender a todo lo que dijo el doctor Lutay de la humanidad, ¿no? De llegar a todo esto. Es importante que estudien, es importante que hagan todo el trabajo, pero no se olviden de ser humanos. Porque lo más importante frente al paciente. Y en segundo lugar, Lucas y Ariel quieren hacerle una entrega y un reconocimiento al doctor Lutay como algo conmemorativo de agradecimiento del servicio de gastroenterología del Hospital San Bernardo en particular, de clínica médica también, como recuerdo a este pequeño gesto que queremos tener, porque entendemos que es importante saber reconocer una cosa muy importante. No somos generadores de transmisión de conocimiento, somos formadores. Y hoy se han olvidado muchas veces de que el que está aquí enfrente, más que un transmisor de conocimiento, porque un transmisor de conocimiento yo diría que es el Google. Ahora un formador, un maestro, como ha sido el doctor Lutay, es mucho más importante. Y queremos reconocer eso, el maestro, la persona que nos ha transmitido valores fundamentales para funcionar en esta vida donde se va materializando tanto todo que hace que vayamos perdiendo de alguna manera esos pequeños valores que son tan importantes en esta medicina. Por ello, muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos están escuchando desde el Zoom y a cada uno de los que están presentes acá. Así que muchísimas gracias, doctor José, y por favor, acá los chicos quieren hacerle una pequeña entrega de lo que decía Gustavo, absolutamente cierto. Hace 20 años, en esos momentos, no me acuerdo quién estaba de director o ministro, pero me preguntaron qué residencias deben haber en el Hospital San Bernardo. Y una de las primeras fue la de gastroenterología, en donde por todo lo que uno ha ido siguiendo en la trayectoria fue de un crecimiento exponencial, gracias a Dios, y hoy día es un orgullo. Tengan en cuenta, y es cierto lo que les dice Gustavo,
Yo les puedo hablar y hablar y hablar y darle conocimiento y darle, pero lo fundamental es que le estoy hablando a los colegas médicos, seres humanos, para que alguito les quede y después ustedes sean formadores también. Está precioso, muchísimas gracias. No me lo esperaba tampoco. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el año que viene.